Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a realizar el montaje de un quad del que ya hemos hablado varias veces en los últimos días. Se trata del Diatone Crusader. En este caso es el GT2. Es un quad de tamaño 200 milímetros y con unas prestaciones y un diseño realmente estupendo. Además, en esta ocasión vamos a utilizar todos los componentes de Diatone exceptuando los motores, que vamos a montar unos estupendos LD Power 2305 de la serie FR. Sí, están maravillas. Bueno, cuando queden aquí van a quedar estupendísimos. Bueno, pues nos ponemos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser apartar todo lo que no nos hace falta ahora mismo, como es electrónicas, variadores, bueno, todo lo que son componentes, digamos, electrónicos en general y motores. Porque lo primero que tenemos que hacer es preparar el quad para poderlo montar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos abrir los diferentes componentes que trae el kit. En este caso vienen en color titanio. Luego hay diferentes colores y este es color titanio. Las partes de aluminio. No pesan nada, son de una ligereza tremenda y un acabado estupendo. Bueno, tenemos de momento lo más importante. Vamos a ver un poquito cómo va esto. Esta pieza de aluminio va colocada aquí, de manera que después nos permita poder coger la batería, básicamente. Bien. Esta pieza va aquí. Y va para evitar que en ningún caso la controladora toque en el carbono. Nos aseguramos que cualquiera de los componentes del quad no va a tocar en el carbono. Luego tenemos esta pieza que va aquí, justamente. Y en este punto es donde colocaremos el pigtail de la antena. Estas dos piezas que van aquí y aquí. Para a su vez luego poder coger estas otras que van aquí. Con este otro componente que es el que luego nos servirá para sujetar una cámara de grabación si queremos ponerla. Bien, pues vamos a ello. Bueno, pues como os decíamos, hemos ido colocando los componentes de la parte superior del chasis. A su vez, también hemos colocado la cámara porque, si os fijáis, estas dos piececitas cogen la cámara. Entonces, si las ponemos sin poner la cámara, pues luego toca volver a quitarlas para poner la cámara. Entonces, hemos puesto con la cámara. Entonces, como veis, esto queda como un puente que entra encima de esto y ya se nos queda el multi cerrado. Y aquí en esta parte nos cabe nos queda el espacio para poner la cámara o cualquier otro componente que necesitemos. En este caso, este chasis trae un puente alto porque está pensado para utilizar cualquier electrónica, entonces deja aquí bastante espacio. Si os fijáis con el Crusader normal, que lo tengo aquí, veis que es mucho más bajito, porque está pensado para utilizarlo con sus componentes específicos. Entonces es mucho más bajo, porque no necesita tanta altura. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, ya que gracias a Dios creo que tengo un puente bajo, le voy a poner un puente bajo igual que el otro para que quede más planito, en lugar de que quede tan alto. Entonces voy a prepararlo y si es así que lo tengo. Y así nos quedarán los dos Crusader exactamente igual de altos. Bien, pues aquí lo veis. Antes tenía estas piezas altas y ahora tenemos estas chiquititas. Estas piezas altas, como digo, es en el caso de que tengamos que meter un
una electrónica diferente, que podríamos poner la que quisiéramos, pues habría que poner eso porque si no, no cabría. Que es la ventaja que tiene la electrónica de diatones, que es muy, muy, muy bajita. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el VTX junto con esta placa que tenemos aquí, que es sencillamente para evitar que pueda haber algún tipo de contacto, aunque sinceramente con la electrónica de diatones no es necesaria. ¿Por qué? Pues porque cuando metemos esta es para una electrónica, digamos, estándar, una PDB normal. Pero si metemos en la electrónica diatone, cuando nosotros la colocamos aquí, a ver si somos capaces. Es que parece que no, pero entra justita. Vamos por aquí. Si os fijáis, todo queda encajado de forma que no hay ningún componente electrónico que toque en las zonas de carbono. Las partes que tocan son las partes que están hechas de fibra de vidrio, vaya, que no tienen circuitos. Entonces, directamente lo que hacemos es atornillar aquí con estos pasadores que vienen atravesando hasta coger este componente del que antes ya habíamos hablado. Este queda aquí metido y cuando yo coloco el VTX aquí, a esto le doy con la... Hay que darle con la mano porque va a mano, no lleva hasta que se apriete. Sinceramente me di cuenta ahora mismo que hubiera sido más fácil haberlo colocado antes de colocar los otros soportes porque es más cómodo, vaya. Pero vamos, que no tiene más historia, sencillamente que hay que tener un poquito más de dedos finos. Yo los tengo más bien medio tirando a gordos, tampoco muy gordos, pero no son muy finos. Entonces, pues claro, cuesta meterlos. Bueno, como veis, ya tenemos montado el VTX. Recordaros, esta pieza es muy importante si ponéis algún otro componente que no sea diatone, lo típico, una PDB más la controladora y demás, ya que tendríais que ponerla debajo para evitar que los circuitos de la PDB entren en corto con el carbono. Bien, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la controladora. La controladora está aquí y esta sí trae unas gomitas aislantes que son muy importantes para evitar tener cualquier tipo de vibración en el chasis. Vamos, en la controladora desde el chasis. Entonces vamos a sacar 4 gomitas, son unas gomitas tipo junta tórica. Ahora mismo coger los tornillos que tenemos aquí. Bien. Coger la controladora. Bueno, como veis aquí tenemos un cable, que este es el USB de la controladora, que bueno, es de kitipón, es una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es en cada uno de estos tornillos tenemos que poner una gomita para que esto nos quede así, de esta forma, de manera que en ningún caso pueda vibrar la controladora por culpa de las vibraciones de los motores y nos evite cualquier tipo de vibración indeseada que no quisiéramos tener. Bueno, ya tenemos puestos los motores y ahora pues empezaremos a colocar los SCs. Los SCs los vamos a colocar de forma que nos queden pues lo más levantado posible lo que es la pastilla, para evitar siempre en todo momento que nos puedan hacer contacto. Esto que va a hacer que tengamos esta
pieza plana la vamos a poner hacia abajo, en lugar de como habitualmente se pone hacia arriba. Nosotros siempre los montamos así, nos gusta más. Esto ya son cuestión de manías de cada uno, me imagino. De hecho, la postura correcta es esta, en realidad. Pero a nosotros no nos gusta porque asienta peor. O sea, aquí queda mucho más sentadito, mucho mejor, vaya. Luego lo que habrá que hacer es, cada uno de estos SCs hay que conectar el positivo aquí, el negativo aquí, y en estos, bueno, igual en todos. Negativo, positivo, para ir conectándolos, y ya tendremos listo lo que es el montaje de los SCs. Bueno, vamos a, como veis he colocado ya dos de los variadores. Si os fijáis, además he retirado la cubierta porque al final es mucho más sencillo si la tenemos quitada, con lo cual la pusimos, bueno, es mejor tenerla quitada, sinceramente, es más fácil todo. Entonces, os voy a explicar cómo se hace para soldar correctamente cualquier componente. Lo primero es estañar la superficie que vamos a soldar en ambos lados, es decir, estañar tanto la pista de la controladora como el cable. A mí hoy me está costando bastante soldar. Yo creo sinceramente que esta punta es demasiado fina, y eso es lo que está haciendo que me esté costando tanto soldar, porque esta pieza es bastante grande y se me calienta poco. El tema es que hay que echarle material para que corra por la pista. Una vez que el material corre por la pista, pues ya lo único que nos queda es preparar el cable que queramos soldar. En este caso vamos a soldar el positivo de esta controladora. Siempre hay que buscar una posición que nos permita entrarle a la placa de manera que no pasemos por encima de estos componentes para evitar quemarlos. Entonces volvemos a calentar para que se derrita la parte que ya hemos preestañado. Unimos el cable y ya queda soldado. Es así de sencillo, no tiene nada más. Al siguiente, por lo mismo. Volvemos a darle calor. Hacer que y una vez que lo tenemos estañado, volvemos a venir otra vez con el cable. En este caso es el negativo. Incluso podríamos unirlos a la vez. A veces es un poquito difícil, ya os lo digo, porque es difícil soldarlo y no quemarte. Esta situación que ya está prestañado, como veis queda perfectamente listo. Y ya está, ya tenemos negativo al negativo y positivo al positivo. Ahora lo único que nos queda es coger el variador, colocarlo en la posición que nos interese para luego de cara a luego soldarle las patillas al motor. Va a ser algo tal que así. Cortarle el exceso de brida. Y listo. A ver. Ya tenemos otro más soldado. ¿Ves? Lo vais viendo por aquí, ¿no? Luego todos estos van a ir soldados a estas pistitas pequeñas. Bueno, ya tenemos montados los SCs conectados. ¿Ves cómo hemos conectado al variador? Lo que hemos hecho es puentearlo. Si os fijáis, hemos puenteado con unos trocitos de cable entre el variador y el motor. Luego, posteriormente,
como veis los hemos puesto todos en línea. Posteriormente en la programación daremos el giro que queremos a cada uno. Un detalle muy importante, veis que aquí tenemos puesto positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Bien. Si os fijáis en el esquema que viene del fabricante, es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, aquí nos hacen una aclaración en inglés, que no hagamos caso de esta secuencia de colores y que nos fijemos en la nomenclatura que tiene puesta la placa. La placa, los variadores, las conexiones del variador vienen marcadas. Aquí tiene un negativo, aquí en el lateral tiene un positivo, aquí tiene un negativo, aquí tiene un positivo. Entonces hacer caso de esto, porque si no lo hacéis así, meteréis la corriente al revés. El esquema que viene con el multi viene mal, o sea, es un error y ya se envió con esa pequeña corrección que viene en la parte de arriba puesta con una pegatina. Próximamente los siguientes que vayan viniendo vendrán ya con el esquema correcto, pero de momento puede ser que todavía recibáis alguno con el esquema mal. Entonces, muy importante hacer caso de lo que os indica la placa. No hagáis caso de ese esquema en el sentido de los SCs por lo menos, porque si lo hacéis caso, quemaréis los SCs puesto que los conectaréis al revés. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar los cables de señal. Básicamente veis que por aquí ya pasa uno por aquí un poco por debajo para que no me estorbe, y los tenemos que conectar en estas pistas que hay aquí, estas de aquí. 1, 2, 3 y 4. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Como sabemos, motor 1 es el trasero de la derecha, motor 2, delantero de la derecha, motor 3, trasero de la izquierda, motor 4, delantero de la izquierda. Entonces, ir colocando los cables de manera que os estorbe lo menos posible para luego después poderlo dejar todo bien colocadito. Bueno, como veis, ya tenemos perfectamente conectados en estos cuatro puertos la señal de cada uno de los variadores. Lo ideal es buscar la ruta más fácil que encontréis. Para mí la más fácil ha sido así. Este, por ejemplo, me ha costado mucho meterlo por debajo, así que lo he metido un poquito por encima y viene al revés que el resto. Pero bueno, eso ya es como más fácil os sea. No tiene mayor historia. En este conector de aquí irá el buzzer, que viene en el paquete por aquí lo tengo. En el paquete de la controladora viene listo. Nada más que es enchufarlo. Y luego ya lo colocáis por donde podáis. Y listo. Perdón. Voy a continuar, ahora voy a preparar todo lo que es la parte de cableado para unir la PDB con el VTX, es decir, para dar la alimentación y unir a la cámara y demás. Entonces todo esto lo voy a preparar y en el momento que lo tenga preparado os lo explico todo, porque esto tiene también su aquel. Bueno, pues el primer cable que hay que preparar. Nos vamos a encontrar un cable como este, que viene en el VTX, que como veis tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hilos. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y señal. Bien, lo que tenemos que hacer es quitarle este papelito, que es para que sepamos de qué va, y montar el cable. Bueno, más que desmontar el cable, los cables que nos sobran, que son estos dos de aquí. Es decir, dejamos positivo, negativo, quitamos los dos siguientes y luego positivo, negativo y señal. Estos dos primeros serán los que alimenten el VTX desde la batería. Este alimentará la cámara y este también. Y este nos traerá la señal de la cámara. Listo. Con esto ya tendríamos preparado todo para conectar a la cámara. ¿Qué ocurre? Que la cámara no va a venir preparada con el conector adecuado, como de costumbre. De hecho, esto, si os fijáis,
vienen pelados al final. Entonces hay que coger el conector de la cámara, que es este, cortar por aquí lo que necesitemos y empalmar con un poquito de estaño y luego termorretráctil para que podamos conectar a la cámara estos cables que os he mostrado. Bueno, esta es una de las partes que a veces es más difícil porque soldar cables tan finitos no es sencillo. Bueno, metemos un poquito de termorretráctil. Previamente hemos estañado las dos puntas del hilo. Vamos a meter un poquito de estaño en la punta del soldador. También unimos los dos lados a la vez que calentamos y voilà, ya está soldado. Ahora pasamos el termorretráctil por encima, con cuidadito y con un poquito de calor, con un mechero mismamente. Ya está. Sellado para evitarnos problemas después. Y ya tenemos el cable soldado a la parte que va a la cámara, que os habíamos comentado. Tal y como os decía, tenemos ya este conector preparado, que este conector va aquí, en este alojamiento. Entonces lo metemos en su lugar. Más que nada para ver el cable que necesitamos para soldar el positivo y el negativo en su lugar. Básicamente pues tiramos un poquito del cable, dejamos que no quede muy tenso, vemos lo que necesitamos, por aquí más o menos, y cortamos. Este VTX es capaz de funcionar entre 2 y 4S. Entonces no tenemos mayor problema. Pelamos las puntas. Las prestañamos. Como el soldador. Prestañamos. A ver si soy capaz. Porque sinceramente, cuando son cables tan finos es un poco difícil estañarlos. Bueno. Vale, listo. Pestañados. Quitamos el material sobrante, que siempre queda algo que no vale. Y ahora directamente lo que hacemos es irnos a los bornes de la batería, donde hemos conectado la batería, y sobre ello damos un poquito de calor. Esto suele costar un poquito y se quedará perfectamente soldado. Misma operación. Funda un poquito y con tal que funda un poquito, enseguida coge. Es importante asegurar que la soldadura queda bien, porque si no luego se nos soltará, con el consiguiente porrazo que nos daremos. Vale, pues listo, soldado. Bien, pues ya tenemos todo montado. Bueno, os explico un poquito lo que hay. Este es el cableado que va a ir a nuestro receptor. Este es el cable de ese bus. Este es cable para PPM, señal de PPM. Luego aquí tenemos positivo de 3 voltios, positivo de 5 voltios y el negativo. Entonces usaremos los cables que necesitemos dependiendo del receptor que usemos. Aquí debajo tenemos el conector que nos lleva la señal del VTX a la placa para coger los datos de telemetría para el OSD. Y aquí lo que hemos hecho es un poco lo mismo que en el cable que os explicábamos antes de la alimentación y de la cámara. Es que hemos cogido un cable, le hemos pasado, hemos quitado el positivo. El positivo hay que quitarlo siempre en todos los casos, salvo cosas muy específicas, ya que si metemos voltaje a través del 5 voltios, a determinados aparatos se nos puede quemar el VTX, porque tiene muy poquito amperaje. Y luego hemos pasado pues el TX al RX, el RX al TX, al UART2 y listo. Y bueno, ya con esto podríamos cerrar el multi. Bueno, tenemos aquí el buzzer
podríamos cerrar el multi estaría terminado a falta de colocar un receptor y configurarlo. El conector de la antena hay que ponerlo aquí y apañado, ya está. Bueno, lo cerramos y os mostramos cómo queda todo. Bien, pues aquí tenemos el Crusader totalmente montado. Como veis ha quedado estupendo con estos magníficos motores. Sí deciros que una vez que haya llegado todas las comprobaciones y ver que todo funciona correctamente, todas estas conexiones, igual que las de la controladora, las cubriré con un poquito de esmalte de uñas, siempre lo hago así. Un poquito de esmalte de uñas, en mi caso utilizo normalmente negro, y quedan de esa forma aisladas para evitar que podamos tener algún susto por culpa de un cortocircuito. Bien, pues nada más, como veis, un chasis que queda montado muy compacto, con estos motores que son un pelín pesados, porque la verdad es que son unos motores potentes. Vamos a ver lo que pesa. ...308 gramos. Yo creo que es un peso bastante bueno, teniendo en cuenta que está absolutamente todo lo que necesitamos en el quad. Nos falta la batería, evidentemente. Y que además no tenemos un chasis de Chichinabo, como muchos que hay por ahí, que anuncian super ultra bajo peso. Esto, estamos hablando de un grueso de 5 milímetros de carbono. Le das un cacharrazo contra un árbol y antes partes el árbol que partes el chasis. Algo muy interesante, por lo menos para mí. Y el peso sigue siendo bajo. Si además vamos a utilizar este chasis como iniciación, aún más importante es el tema de que sea tan resistentes. Bueno, mi nombre es Tony Buendía y me despido de vosotros deseándoos feliz Navidad. Esto es Drone FPV Box. Saludos.